Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente en este escenario principal, dándole la bienvenida, agradeciéndoles el favor de su atención. Yo soy Roberto Arteaga, editor general de la revista Forbes México, y es un placer darle la bienvenida a este panel que ha sido uno de los más esperados durante el día. Y como se los prometimos desde el inicio, Forbes trata de tender puentes entre los sectores públicos y privados para poder comprender las agendas económicas de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Y precisamente pues es un honor estar aquí y darle la bienvenida. Muchísimas gracias a todos los que están aquí, por favor. Y me gustaría arrancar este panel haciéndoles una pregunta en particular cada uno de sus agendas económicas. ¿Cuáles son las propuestas que van a aportar cada una de las plataformas políticas precisamente al desarrollo económico del país? Me gustaría arrancar esta primera parte dándole la palabra a Enrique de la Madrid. Enrique, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Y entiendo que son 3 minutos, ¿verdad? Son 3, digo, para… Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle obviamente a Forbes por la invitación. Muy contento de estar aquí en Monterrey y también saludos aquí a los panelistas. Primero yo quisiera dar un poco de contexto y qué está en juego, qué está en juego en esta elección. A mí me parece que está en juego, por un lado, la indiferencia, la apatía de ver un país abandonado y en franco retroceso. Entonces, por un lado, pues seguir indiferentes, seguir apáticos. La otra es atrevernos a construir un México próspero, incluyente, sustentable, justo y en paz, consolidarnos como un país de clases medias. Autocrítica, llevamos muchos años con un crecimiento económico insuficiente, ¿sí? 3 décadas, 2.5% promedio anual, y es promedio. Quiere decir que si en Aguascalientes o en Querétaro o en Monterrey crecen mucho, para que el promedio sea 2.5, quiere decir que en otras partes del país decrecen incluso, crecen poco. ¿En qué contexto? Y así no se sale de pobre, ¿eh? O sea, si tú vendes pasteles o lo que vendas y crecen tus ventas 2% al año, no te haces rico, no sales de pobre, como país tampoco. ¿En qué contexto estamos ahora? Ahora sí se está acabando el bono demográfico, el momento en donde hay más jóvenes para trabajar y menos ancianos y menos niños. Se está acabando, quedan 10 años, 15 años. Y vivimos en 3 fenómenos muy importantes que hay que tomar en cuenta. Una crisis de cambio climático, que es quizá la crisis más grave que enfrentamos en la humanidad, un mundo cada vez más eléctrico y vivimos el fenómeno de la relocalización. Es en ese contexto que tenemos que tomar decisiones. Y son estos los años donde se va a definir el México del futuro. Y aquí nada más enlisto, para mi siguiente intervención, decir qué es lo que se necesita para aprovecharlo. Primero, un Estado de Derecho de verdad, donde se respeten las reglas, donde no se cambien, donde haya certeza. Un país con seguridad, ¿sí? No es posible que hoy en día muchas empresas ya les dijeron, no puede circular más allá de entre 8 de la mañana y 12 del día, porque lo demás se pone peligrosísimo. Un estado donde además haya energía, a eso voy a enfocarme un poco más adelante, energía eléctrica suficiente, limpia y barata. Un país con infraestructura, particularmente hoy en día también agua. Un país donde haya ciencia, investigación y digitalización. Y por último, pero quizá lo más importante, capital humano, talento. ¿De qué nos sirve que existe este fenómeno positivo de la relocalización si nuestra gente no tuviera las habilidades para enfocarse? Entonces, en este contexto de estas oportunidades y de qué está en juego, es que quisiera centrar mis siguientes comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Me gustaría dar la bienvenida y agradecer la presencia de Mario Delgado. Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mario. Me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias a nuestros compañeros. Por favor, cuéntanos cuáles principalmente los puntos fundamentales de la agenda económica que están proponiendo como plataforma política. Coincido con Enrique en que estamos en momentos de definiciones para nuestro país. Y hemos vivido en esta administración un cambio de modelo económico. Tuvimos más de 3 décadas de neoliberalismo que generó pobreza, que generó desigualdad, falta de crecimiento económico y terminamos con una espiral tremenda de violencia.
¿Qué tenemos ahora? Tenemos un crecimiento el año pasado superior al de los Estados Unidos, rebasamos los 22 millones de empleos formales, se redujeron en 5 millones el número de pobres, tenemos un PIB que supera los 30 billones de pesos, 30 billones de pesos, que somos el lugar número 12, rebasamos ya a Corea del Sur, Australia, España, Indonesia. La inversión, eso es muy importante, el tema de la inversión productiva, en el año pasado llegó a 25 puntos del PIB y la inversión pública llegó a 4.5 del PIB. El año pasado, récord también en inversión extranjera directa, 36,000 millones de dólares, récord en reservas internacionales y por primera vez en muchos años, a menos de 3 meses de la elección, no tenemos incertidumbre económica, no nos preocupa el tipo de cambio, al contrario, tenemos una revaluación de nuestro tipo de cambio. Bueno, entonces, ¿qué proponemos, Roberto? Pues darle continuidad a lo que ha funcionado, mantener la austeridad republicana, mantener la disciplina en las finanzas públicas, seguir aumentando el salario mínimo porque eso ha fortalecido nuestro mercado interno. Tenemos ahora cifra récord en el consumo, que siga también aprovechando en nuestro país este fenómeno que se está dando de relocalización de las inversiones, el famoso nearshoring. ¿De qué va a depender? De que sigamos manteniendo esta visión diferente, no como en el pasado que decían que la ventaja comparativa de nuestro país era la mano de obra barata. No, la ventaja de nuestro país es el talento que hay en sus trabajadores y la fortaleza de nuestra economía. Ahora, esta globalización tiene que verse vinculada más a nuestra economía. ¿Qué más hay que hacer? Pues mantener el precio de los energéticos sin aumento, que siga siendo una ventaja para el sector productivo nacional, fortalecer a la CFE, fortalecer también a Pemex. Todas las obras de infraestructura que se hicieron tienen que consolidarse, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, seguir invirtiendo en nuestras refinerías para garantizar nuestra suficiencia energética y aumentar el número de jóvenes que estudian educación superior. 1 millón de becas para educación superior es lo que propone Claudia Sheinbaum. Mario, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida también a Laura Ballesteros para que nos pueda contar acerca de la plataforma económica del candidato. Por favor, adelante. Claro que sí, muy buenos días, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí hoy en este importante foro. Me da gusto también estar visitando Monterrey, mi segunda casa, y me da gusto ver a tantas caras conocidas con quienes hemos hecho mucho trabajo aquí desde hace tiempo. Gracias también a mis compañeros por estar aquí compartiendo este panel. Pues miren, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Yo la verdad creo que ustedes llevan ya mucho tiempo estableciendo una falsa dicotomía en este país con respecto a la elección, la decisión que debemos de tomar. Ustedes por un lado nos dicen que para que haya desarrollo en el país, Enrique, tenemos que regresar con los de siempre a más de lo mismo, con un modelo que no funcionó. Y ustedes por su lado nos dicen que para que siga habiendo desarrollo en el país tiene que haber continuidad de algo que no está funcionando. Por eso para nosotros es muy claro que en esta falsa dicotomía, en este falso debate, ambos, ustedes, son lo mismo. Son conservadores y representan el status quo. Y lo que necesitamos es entrar con una tercera vía y presentar algo nuevo. Y entonces la verdadera dicotomía a la que se enfrenta nuestro país en esta elección es una decisión entre el pasado y el futuro, porque el futuro del país somos nosotros. Y nosotros lo estamos representando con propuestas y con ideas con Álvarez Maínez. Por ejemplo, ¿cómo se ve el futuro justamente para el desarrollo de nuestro país? Pues se ve como uno vibrante, como uno disruptivo, como uno pujante, como una tercera vía que le urge a nuestro país tener sobre la mesa y llevar a los gobiernos y afianzar en los congresos. Miren, número 1, se construye con una rectoría del Estado fuerte en los sectores clave, pero con una apertura al mercado por parte de la iniciativa privada. Se necesitan asociaciones público-privadas y hay ejemplos muy importantes en el país y Nuevo León es un ejemplo también de eso, de esa clase económica, industrial, empresarial pujante que sabe trabajar con el gobierno pero que sabe también abrirse paso para lo que se requiere.
un Estado socialdemócrata. Eso es lo que estamos planteando. Número 2, donde se puedan hacer negocios porque hay paz, porque hay seguridad. Son condiciones sine qua non para que pueda haber desarrollo económico. Porque nos metieron en una guerra, estos dos bandos también, en una guerra para la población civil en nuestro país, y llevamos 17 años en esta guerra, una guerra que inició el PRIAN, una guerra que continuó Morena, y una guerra en donde metieron a los militares a hacer labores de seguridad pública y llevan ya 300,000 muertos en estos 17 años de la misma estrategia fallida en materia de seguridad. Una militarización que ha puesto casi el 100% adicional de militares y de fuerzas armadas que había ya antes en el país, lo llevaron a un 100% mayor, aumentaron en un 30% las muertes, 100,000 desaparecidos llevamos en el país, y ese es el modelo de seguridad que nos siguen vendiendo. Y la gran diferencia entre el PRIAN y Morena, la única gran diferencia que hay es que el Morena lo llevó todavía al siguiente nivel y legalizó la participación de las Fuerzas Armadas. Y ojo, no tenemos nada en contra de las Fuerzas Armadas y sus labores constitucionales, sin embargo, ellos están entrenados para matar, y darles las labores de la seguridad civil es muy difícil. Bueno, y quiero nada más terminar porque sé que ya me fui un poco más lejos de eso, pero necesitamos un Estado civil que abrace a su gente, que abrace a sus policías, no que abrace criminales, y que además siga empoderando a uno militarizado. Y por último, necesitamos un país que apueste por el medio ambiente, por el combate a la crisis climática. Ese es el futuro, donde se apueste por industrias verdes, por el nearshoring sostenible, más Teslas en Nuevo León, donde la crisis del agua se contenga y las soluciones vengan también de la iniciativa privada, por supuesto, no como Morena, que recortó un 30% el gasto a la industria y al agua en este país. Con impulso a las tecnologías, una buena gestión también en las empresas públicas, porque tanto Pemex como CFE hoy están mal gestionadas y por eso están también quebradas. Un estado de bienestar con justicia intergeneracional. No podemos comprometer el futuro de las siguientes generaciones nada más por pensar en el nuestro. Muchísimas gracias, Laura. Y me gustaría arrancar el segundo bloque con un tema que ha sido fundamental el día de hoy, que es acerca de la promoción de las inversiones y cómo elevar la competitividad en el país. Entonces me gustaría preguntarles para ustedes puntualmente cuál es la propuesta que le hacen a la iniciativa privada para seguir atrayendo inversiones y al mismo tiempo alimentar la competitividad del país. Y me gustaría arrancar esta ronda con Mario Delgado. Mario, por favor. Muchas gracias, Roberto. Bueno, eso ya lo hicimos. ¿Qué hacer para atraer más inversiones? Hay cifras récord en inversión extranjera directa. ¿Por qué se da esta inversión? Porque hay confianza en el gobierno. Ha habido disciplina en el manejo de las finanzas públicas, pero creo que va más allá, porque se rompió un mito que impuso el gobierno, el modelo neoliberal. El modelo neoliberal partía de que el Estado era esencialmente corrupto, entonces había que hacerlo chiquito, había que sacarlo de todas las actividades productivas, y eso fue un gran error, porque tienes que erradicar la corrupción y debes de tener un Estado que genere valor con sus inversiones. Entonces, el aumento de la inversión pública, que se ha llevado hasta 4.5 del PIB, ha logrado detonar también la inversión privada, que ha llegado a 17 puntos del PIB, más 3.5 del PIB de inversión extranjera directa. ¿Qué hacer para aumentar la competitividad? Tienes que mantener el entorno macroeconómico estable, debes de mantener el precio de los energéticos también estable, sin aumento en términos reales, porque eso nos da ventaja como país. Por eso la autosuficiencia energética, por eso el énfasis en la refinación. ¿Qué decían los neoliberales? Pues vamos a importar toda la gasolina, nada más que quedamos sujetos a los vaivenes de los precios internacionales. En cambio, si tú refinas lo que consumes, puedes proteger el precio. ¿Qué más hay que hacer? Pues hay que seguir invirtiendo, obviamente, en infraestructura. Ahora, nos convertimos en el país noveno exportador en el mundo, casi 600,000 millones de dólares de exportaciones en México, pero lo hiciste sin sacrificar los salarios, porque tienes una recuperación real del valor de los salarios casi en un 100%, pero además no fue a costa de la depreciación del peso, como fue anteriormente. Tienes un peso revaluado, entonces eso te coloca en una mucho mejor posición. Por ejemplo, para los siguientes años tenemos detectados por lo menos desde el 2022 a la fecha 250 proyectos que se han anunciado públicamente de inversión extranjera en México, que rebasa los 90,000 millones de dólares. Ese es el fenómeno
del nearshoring. ¿Qué hay que hacer? Ahora, en el periodo neoliberal no se logró incrementar la competitividad. Siempre estuvimos como en el lugar 45, el indicador que medía el foro económico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, seguir abaratando los costos de transporte, mantener el precio de las energías, que haya más crédito para el sector no financiero, eso es fundamental. Hay que seguir con la apuesta que tuvo este gobierno de disminuir los impuestos en la frontera a la mitad del IVA y disminuir 1/3 el impuesto sobre la renta. Eso da competitividad, y el no aumento de impuestos también es un elemento que no ha distorsionado la economía y ha permitido planear la inversión. Hay un programa ahora de deducción acelerada de inversiones que llegó hasta el 89% para los polos de desarrollo, deducción adicional en lo que tiene que ver con capacitación, 25%, y seguir impulsando sectores estratégicos como el de componentes eléctricos, semiconductores, baterías, motores, equipo eléctrico, fertilizantes, agroindustria, etcétera. Y lo más importante, seguir combatiendo la corrupción. Muchísimas gracias, Mario. Laura, por favor, platícanos cuál es la propuesta que le hacen a la iniciativa privada para seguir atrayendo inversiones y elevar la competitividad del país. Claro que sí. Voy a poner mi cronómetro para no volverme a pasar. Bueno, a ver, necesitamos, y Maynes ha sido muy claro con las propuestas que se están poniendo en la mesa, porque de nuevo, lo nuevo es proponer y lo nuevo es hacer. Un plan nacional para la construcción de prosperidad es una de nuestras principales propuestas con asociaciones público-privadas. Debemos de tener una gran apuesta por tener este siguiente gran paso entre la relación Estado y empresas. Número 2, una profunda reforma fiscal progresiva para construir solidaridad fiscal. Necesitamos construir una reforma fiscal. Hoy la UNAM, los principales expertos en esta materia en el país la están pidiendo, y no hacerlo pues es un símbolo de conservadurismo fiscal que creo que mis compañeros tendrán que explicarlo, porque las dos candidatas no están dispuestas a entrarle a una reforma fiscal. Un plan de inversión para las juventudes es el principal capital de nuestro país y tenemos que apostar a las juventudes, el futuro y el país es de ellas y de ellos. Un plan nacional para la infraestructura con un fuerte enfoque hacia la sostenibilidad, y un programa nacional de vivienda accesible que es fundamental hoy también para las presentes y las nuevas generaciones, así como el Plan Nacional de Pacificación, porque sin paz no hay país, pero también sin planeta no hay futuro. Por eso para nosotros estos dos ejes son tan importantes. Número 2, necesitamos un respeto irrestricto a la ley. Cultura de la legalidad, las reglas claras para todos, cuentas claras, amistades largas, pero necesitamos que las reglas se respeten. Tenemos que aprovechar también nuestra posición como socio geográfico estratégico para los Estados Unidos. El nearshoring ya es una gran realidad para Nuevo León, pero hay que llevarlo a todo el país, porque no hay hoy una política de esta relocalización de las empresas con base en los rendimientos. No basta, a veces la frontera Baja California y Coahuila son ejemplo de esto, o sea, hay que llevarlo al siguiente nivel. Necesitamos aeropuerto en nuestro país que ayude a explotar nuestra ubicación geográfica y geopolítica. Somos el ombligo del mundo y es increíble que a estas alturas el aeropuerto de Texcoco esté frenado, parado, y el país sufriendo los estragos de esto. Quienes hemos pasado por estos viajes que se tienen que hacer por el país internos, ya dejen ustedes al extranjero, sabemos que es imposible tener que cruzar por el aeropuerto de la Ciudad de México. Necesitamos aumentar la inversión pública en 100,000 millones por año y con ello buscar llegar a una inversión del 4.5% del PIB para el 2030. Necesitamos apuesta, como ya lo decía, por infraestructura sostenible, para convertir la energía, hacer un proceso de transición justa con energías renovables y descarbonizar al 2050, energías eólicas, energías hídricas, energías a través de la basura. Incluso pudiéramos apostar por 100 plantas. Sabemos que aquí en Nuevo León, en Monterrey, hay una apuesta importante por parte de las empresas a eso. Una transición energética justa implica también que Cadereyta tenga sus días contados. Adiós a Cadereyta, adiós a Tula, tienen que cerrar y tenemos que hacer una transición limpia para esto. Y si hubiera dinero y visión del gobierno, ya hubieran empezado desde hace 10 años. Infraestructura para la educación, infraestructura abierta y transparente. También necesitamos inversión histórica público-privada en vivienda social, como ya lo decía, y una transición justa con meta de 0 emisiones para el 2050 como parte de los grandes y ambiciosos objetivos que debe de tener un gobierno que mira al futuro. Laura, muchísimas gracias. Para cerrar esa ronda, le damos la palabra a Enrique de la Madrid para que nos cuente su propuesta hacia la iniciativa privada. ¿Cómo no? Adelante. Gracias. Alguien decía hace algunos años, medio parafraseo, que cuando te cambian los datos, cuando te cambia la realidad,
tú cambias tu visión del mundo. Morena no, Morena cambia los datos, ¿sí? O sea, porque pues no les da como para entender, no les da para comprender. Entonces, ellos deciden. Yo en un ejercicio de autocrítica dije, porque además así es, que no hemos crecido lo suficiente y que crecíamos al 2.5. Pero también, pues lo que no saben algunos es que crecer al 0.7, que es el promedio que lleva Morena ahorita, es menos que 2, ¿sí? Entonces, no íbamos muy bien, vamos peor. Y lo que me gusta es que dicen, y vamos a continuar así, porque vamos a todo dar. Como no les gusta el PIB, porque nunca llegan a sus metas, entonces pues vamos a tomar otro indicador, desarrollo humano. Bueno, pues la administración pasada dejó a México en el índice de desarrollo humano bastante mal, 74, el país somos 74, ya logramos superar, ya estamos en el 86, o sea, vamos para atrás, ¿sí? Y luego, ¿de qué país nos hablan? ¿De qué país nos hablan? Dicen que la inversión extranjera directa, cuando todos los que estamos aquí sabemos que la inversión llega a pesar de Morena, no llega por Morena, llega porque hay un tratado de libre comercio. Hay un tratado de libre comercio porque aunque les enchile, lo único que sirve de este gobierno viene de los pasados, ¿sí? Lo único que sirve de este gobierno viene de los pasados. Dicen los liberales, han de pensar que nos ofendemos, pues ya les va el suyo. Ustedes son finalmente nacional populistas, eso es lo que son, nacional populistas. Y no queremos ese México para el futuro. Ahora, ¿qué sí queremos? ¿Qué sí queremos? Primero, tenemos que tener un país competitivo, que quiere decir que produces a precios adecuados y de calidad. Y para eso tenemos que trabajar, por un lado, primero, en la seguridad. Ya expliqué ese. Energía. Les encanta hablar de energía. Claro que se quieren quedar con Pemex si se lo están acabando. Son usos depredadores y además es negocio familiar. Pemex hoy en día es negocio familiar, no es negocio de los mexicanos. 900,000 millones de pesos perdidos en refinación. Ellos cumplen esta idea, primero el prejuicio y luego las metas. Y la otra, ¿qué sí debemos hacer? Enfocarnos en talento humano. Hoy el 68% de las empresas no encuentran a los trabajadores con las habilidades que necesitan y particularmente enfocarnos en las pymes. Son la mayoría de las empresas, la mayoría del empleo, y si queremos mejorar la productividad y competitividad de nuestra economía, nos tenemos que concentrar donde están los más. Donde están los más son las pymes. Muchísimas gracias, Enrique. Iniciamos este bloque 3 preguntando cuál es la perspectiva de crecimiento económico que podemos esperar que se dé en la próxima administración. ¿Qué sectores económicos consideran que tendrán un mayor impulso? Y la pregunta que es muy importante, ¿cómo lograr vencer la inequidad? Y arrancamos este bloque con Laura Ballesteros. Laura, por favor. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, justamente retomando el nearshoring, esto nos pone en un contexto muy importante de cara a lo que viene. Nuevo León está intrínsecamente conectado con la economía estadounidense y la tejana, tiene una particularidad que es envidiada por el resto del país, pero también tiene una cultura empresarial y una cultura social que es envidiada también por el país, porque saben trabajar, porque saben ponerse de acuerdo y porque además sus universidades han generado también aquí un campo de cultivo muy fértil. Eso tenemos que llevarlo al resto del país. Yo primero les diría, llevemos el modelo de Nuevo León al país, porque eso es lo que necesitamos para generar prosperidad. Y por supuesto que también, ligado con las agendas sociales, podemos encontrar un modelo muy potente para esto. No basta con la proximidad geográfica, también ya lo establecía en mi intervención anterior, Coahuila y Baja California son ejemplos de ello. Por eso necesitamos también una política para captar inversiones, brindarles seguridad y localizar cadenas de valor en nuestro país. Por ejemplo, necesitamos que exista una economía mucho más competitiva, sin monopolios, sin oligopolios, y eso tiene que empezar desde el Estado. Por eso Pemex es tan ineficiente y por eso Pemex hoy está condenada al fracaso. Escuchaba yo al presidente de la República el otro día decir que claro que le apuesta a las energías verdes después de haberse peleado con quienes estamos apostando por el cierre de Cadereyta y de Tula. Decía, claro que apuesto por las energías verdes porque de las ganancias de Pemex, de ahí se invierte para las energías renovables. Pues ¿cuáles ganancias?
O sea, es decir, creo que nos contestó de manera magistral su posición que tiene con eso. Pero yo quisiera también hacer otra reflexión con respecto a la CFE, por ejemplo. La CFE, comandada por Manuel Bartlett, es quien nos está llevando al país al futuro de las energías renovables y de la electricidad y de las energías limpias en el país. Ese es el mensaje que nos está mandando a las nuevas generaciones el presidente, porque en el 88, cuando Bartlett ya estaba haciendo de las suyas, yo tenía 6 años y ya era un señor bastante cuestionado en sus actividades políticas y ahora sigue haciendo de las mismas. Entonces a mí eso siempre nos ha llamado mucho la atención. Necesitamos también empezar a comprender que estamos abajo de la tasa de reemplazo poblacional. Para nosotros, por eso, la apuesta por las juventudes es tan importante. En el largo plazo, la tendencia actual es que nuestra población va a envejecer y tendrá una menor capacidad productiva. Tenemos que empezarnos a preparar, pero si hoy no sabemos qué hacer con nuestras generaciones que están envejeciendo, ¿qué vamos a poder hacer hacia adelante con las generaciones que estarán también naciendo? Debemos también construir una economía verde. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque para nosotros esto es el futuro y es la parte más importante de nuestra agenda, que aproveche nuestros servicios ecosistémicos y que sin afectarlos produzca riqueza en torno a ellos. De nuevo, Nuevo León tiene el ejemplo de su industria, industrias muy importantes para el mundo que están comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible. No quiero meter goles, pero ustedes saben muy bien quiénes son y podemos también aprender mucho a transversalizar esto a las empresas estatales. Laura, ¿algún porcentaje promedio de crecimiento para el país en los próximos años de ganar ustedes? No, bueno, nosotros estamos apostando a revertir la tendencia porque todo parece indicar que vamos a decrecer. Entonces necesitamos apostar fuertemente a eso, por eso creemos que el ejercicio de la inversión en el gasto público es fundamental para el país, para lograr también inyectar dinero a la reactivación económica. Ahora, gracias. Bueno, nada más sí agregar un último tema, la deuda que tiene el país y ya la veníamos platicando también Mario y yo en otras mesas. Es importantísimo sostener que tenemos 16 billones de pesos de deuda en este país, es una deuda histórica, casi es el 48% del PIB. Y ya nos dice también ahí, es la más alta en los últimos 23 años, y nos dice el CIEP que también ya se agotaron los fondos de estabilización en el país y México no tendrá recursos suficientes para enfrentar una crisis económica. Ya dejen ustedes como las que nos contaron en el antaño, como la del 2020, que es la más reciente. Muchísimas gracias, Laura. Si me permiten darle la palabra a Enrique de la Madrid para que nos hable de este panorama. ¿Está bien? Sí, cómo no. También en este mundo de otros datos, pues es bueno recordar algunos. Pero, ¿es Mario o voy yo? No, adelante, por favor. Otros datos, por ejemplo, en educación, pues que sí importa, ¿no? La educación, de acuerdo a una prueba neoliberal, pero pues es prueba de todos modos, son menos 10 años en educación y menos 20 en matemáticas. Seguramente eso va a ayudar mucho al nearshoring. En materia de salud, pues también con el análisis que les caracteriza, desaparecieron el Seguro Popular y dejaron a 50 millones de mexicanos sin acceso a la salud. Entre otras cosas, por eso ahora tenemos menos 4 años de expectativa de vida. Perdimos 4 años de expectativa de vida. Y hoy en día, 3 de cada 4 niños no reciben su vacuna. ¿Quién sabe cómo lo hicieron? Porque hace apenas 4 años éramos de los países que teníamos los niveles más altos de vacunación. Todavía hoy en la mañana oye uno desde la más alta esfera que no crece la deuda. Es que cuando haces de la mentira una política pública se vuelve muy complicado. Y luego me dicen algunos, ¿y cómo no los desmienten? Es que todo el día mienten, es que no nos da tiempo de actualizarnos. La deuda está creciendo, por lo menos a la fecha, 36% la deuda. O sea que sí nos hemos endeudado como mexicanos. Y por cierto, sí hay impuestos, nomás que hoy los cobra el crimen organizado. Antes pasaban por el Congreso de la Unión, ahora no es necesario, con la bayoneta te lo quitan, ¿sí? Extorsiones, derecho de piso, cobro a limoneros, cobro a aguacateros. ¿Cómo que no hay impuestos? Sí hay impuestos y te lo cobra hoy en día en México el crimen organizado. Ahora, ¿qué hacer hacia adelante y cómo crecer? Un lado ya hablamos de la relocalización y estos sectores de los que tienen que crecer, pues por ejemplo el sector automotriz con el tema de la electromovilidad, las energías renovables, esas que Pemex y este gobierno se ha dedicado a impedir que crezcan. Se estima que podrían estar generando 800,000 empleos anuales adicionales, nada más de energías renovables. Otro sector que podría estar creciendo, toda la logística. Imagínense que si estuviéramos creciendo, ¿sí? Y que si pudiéramos crecer, y entonces necesitaríamos más puertos, más aeropuertos, más carreteras, más ferrocarriles. Esos serían inversiones. Construcción, la industria de la construcción, ¿saben con quién compite hoy?
contra los militares. Hoy la industria de la construcción, su principal reto es que le quitan la chamba los militares. Me preguntaba alguien el otro día, ¿qué es militarización? Porque ustedes hablan de militarización. Le dije, te explico. Cuando te los encuentras en los aeropuertos, haciendo trenes, repartiendo vacunas, manejando las aduanas, yo no voté por los militares, ¿sí? Y sin embargo aquí le entregan el poder a los militares. Además, muy raro, que la izquierda, que siempre estaba tan preocupada de los militares, se vencieron ante los militares. Ahora, ¿qué sectores, por último termino también? Pues que ya existen: el turismo, la minería, la agricultura, la manufactura, la construcción, los alimentos. México tendría que estar creciendo unas tasas. Si se me ponen números, México no debe de crecer, y no se hace de la noche a la mañana, pero no nos podemos resignar a estas tasas mediocres y no menos de 5. ¿Por qué? Porque si no vamos a envejecer pobres. Y nosotros tenemos que enriquecernos antes de que nos toque envejecer. Enrique, solamente precisar, tasa promedio entonces arriba del 5%. No lo haces de la noche a la mañana, porque ya sabemos que no podemos, pero es muy sencillo. ¿Cuál es la tasa a la que van a crecer? Depende. Si continúa lo que va a continuar, no vamos a crecer, ni se preocupen. Necesitamos crecer y sacar el máximo potencial, porque nos quedan 15 años de bono demográfico y de relocalización. De acuerdo, muchísimas gracias, Enrique. Mario, por favor. Adelante. Dice Enrique, no vamos a crecer de la noche a la mañana. Pues en más de 3 décadas no lo hicieron, porque hablas como si no existiera el pasado y los resultados que ustedes tuvieron. Dice que cambiamos los datos. Quiero que me digas qué dato es falso. Inversión de 36,000 millones de dólares, crecimiento de 3.2% del PIB, reducción de 5.1 millones de pobres, economía número 12 a nivel internacional, 22 millones de empleos. Si no me creen, pues el tipo de cambio, pónganlo en su celular, está por debajo de 17 pesos por dólar y tenemos más de 200,000 millones de dólares de reservas internacionales. Esto nunca se logró en el modelo neoliberal, porque en realidad era la máscara del neoliberalismo, pero detrás había un sistema de corrupción y de saqueo del país. Dicen que nos estamos acabando a Pemex. Lo que hizo el presidente López Obrador fue rescatar Pemex por un desmantelamiento que hicieron los neoliberales, que llevó a la caída de la producción de barriles. Se ha logrado mantener, y dicen que perdemos Pemex, que se pierde dinero. En estos 5 años le ha dado al país 3.8 billones de pesos y se ha pagado y ha costado Pemex 0.8, es decir, una utilidad neta de 3 billones que todavía representan el 17% de las finanzas. ¿Por qué no podemos renunciar a la refinación? Pues muy sencillo, porque la demanda esperada de consumo de combustibles todavía sigue siendo alta en México y se va a mantener hasta el 2040 según la Agencia Internacional de Energía. Entonces tienes que seguir apostando a la refinación, en lo que aceleras al mismo tiempo la transición energética, pero es importante poder refinar en el país para no depender de los precios internacionales. Parece que los del PRI extrañan los gasolinazos que tanto daño le hizo a nuestra economía. La inversión no llega a pesar de Morena. La inversión llega porque nuestro país se ha consolidado como uno de los destinos favoritos de la inversión extranjera en México. Y no hay nada más difícil que una decisión de inversión, porque no es inversión financiera que llega hoy y se va mañana. La inversión extranjera directa son fierros, son bodegas, es tecnología, son máquinas, y eso es lo que va a incrementar o está incrementando la capacidad de crecimiento de nuestra economía. Se dice aquí que la inversión pública debe llegar a 4.5 del PIB. Llegó el año pasado a 4.5 del PIB. En 2016 la inversión pública medida como porcentaje del PIB llegó a 2.5, el porcentaje más bajo desde la Segunda Guerra Mundial, porque los priistas decían: vamos a retirar al Estado
de la economía cuando el Estado sin corrupción puede generar mucho valor. Entonces, aumentar la inversión pública, seguirla aumentando. Podemos llegar a 5 puntos del PIB. Que siga aumentando la inversión privada por esta sinergia, puede llegar a 20 puntos del PIB. Y la inversión extranjera por el fenómeno del nearshoring puede llegar a 5 puntos del PIB. Si elevamos la inversión a 30% del PIB, seguramente vamos a estar en tasas de crecimiento por arriba del 4%. Promedio del sexenio. No, por arriba del 4%. Correcto. Así es. Muchísimas gracias, Mario. Y vamos a abrir el último bloque para poder dar paso a los comentarios de cada uno. Vamos a ronda iniciarla con Enrique de la Madrid y me gustaría preguntar en esta parte cómo sería negociar con Estados Unidos si volviera Trump a la presidencia o cómo sería de mantenerse Joe Biden en este momento, entendiendo que entraríamos en algún momento a la revisión del TEMEC hacia 2026. Sí, cómo no. Primero algunos datos. Tiene razón Mario cuando dice que crecimos el año pasado 3%. Tiene razón, o 3 y algo. Nada más que sumándole esos 3, el promedio del sexenio a la fecha es 0.7. O sea, ese es dato. Entonces digo, 0.7 es menos que 2. En serio, aunque hayamos reprobado PISA, la matemática es la misma. O sea, eso sale igual. Hay que recordar que tuvimos la pandemia. Hombre, la pandemia, sí, la pandemia. Cayó la economía de México y cayó en el mundo. Aquí nos pegó el COVID. ¿Cuál fue el promedio durante 35 años que gobernaron? 2.5, Mario. Ahí está. Y aquí nos pegaron dos pandemias, el COVID y la 4T. Lo que se erradicó fue la pandemia de la corrupción que tú representas, Enrique. Mira, Mario. Lo tenía guardado, pero si alguien hablan de corrupción es de ti, entonces luego ponte buzo. Adelante, pues dilo. No, si ya pues sabes. Mira, pues, ¿de quién eres hijo tú? Pues está en todos lados, hombre. ¿Vas a negar a tu padre o qué? No necesito, Si quieren terminamos nada más esta respuesta necesito. y ahorita seguimos con las respuestas. Perdónenme. Inversión extranjera directa, se les llena la boca, pues es la que les dejamos, nomás que no había relocalización y de esas solamente el 7% es nueva, Mario, pónganse a estudiar. Y la otra, las pérdidas de Pemex, más las pérdidas de CFE, más las aportaciones, más las reducciones de impuestos, son 2.3 billones de pesos. Les voy a dar un dato. Si este gobierno de la 4T sí le importaran primero los pobres, porque no les interesan, con 1.2 billones de pesos no habría pobreza extrema en México. ¿Y por qué no lo hicieron cuando gobernaron? No, estamos hablando de ustedes, porque dicen que van a continuar igual. No, dicen que van a continuar mejor. igual. No, van a continuar igual. Entonces, fíjate. ¿Cómo dan las cuentas? Son 9 millones de personas en pobreza. 2,000 pesos es pobreza extrema. Si son 12 meses, son 24,000 pesos por persona. ¿Sí? Lo multiplicas por 9 millones, son 1.2 billones de mexicanos, ya no vivirían en la pobreza extrema. Y perdón, bueno, decían los americanos, ¿qué hay que hacer? Primero poner la casa en orden. O sea, si tienes 1/3 del país manejado por el crimen organizado, si desde aquí estás mandando también el fentanilo, si además te perciben en el extranjero como un gobierno que estás encubriendo a los criminales, pues llegas a negociar con mucha debilidad, francamente con mucha debilidad. Entonces, primero poner la casa en orden. Y segundo, pues saber y hacerles ver que somos socios, no solamente somos vecinos, y que tenemos muchas cosas que sacar adelante y tenemos que ponernos de acuerdo, entre otras a combatir juntos el crimen y sacarle ventaja juntos a la relocalización. Pero poner la casa en orden, porque cuando te tienen expedientes para negociar, no puedes negociar. Muchísimas gracias, Enrique. Le damos la palabra a Mario. Mario, por favor, ¿cómo sería negociar en tiempos de Trump o de Biden? Pues yo creo que sería muy diferente, ¿no? Pero ya tuvimos la experiencia del gobierno de Trump y todo el mundo pronosticaba que iba a ser un choque de trenes y finalmente hubo una buena relación. ¿A partir de qué? A partir de plantear que necesitamos una relación de iguales, de socios. Una visión que puso en la mesa el presidente López Obrador es, veamos a Norteamérica como economías complementarias, con las ventajas que tenemos cada quien y construyamos un bloque que genere beneficio a todas y todos. ¿Cómo se negoció el Tratado de Libre Comercio? Ofreciendo a México como ventaja comparativa los salarios bajos, mano de obra barata. Y aunque nos convertimos en un país exportador, no llegó el beneficio a la economía. Es decir, seguimos creciendo, se siguió creciendo al mismo ritmo.
¿Qué hay que hacer ahora en esta nueva oportunidad? Vincular más a la economía mexicana, a más pequeñas, medianas empresas. La doctora Claudia Sheinbaum está proponiendo que la banca de desarrollo sirva precisamente para eso, para financiar la expansión de cadenas de proveeduría y que haya más contenido nacional en las exportaciones. Durante más de 30 años el contenido nacional no rebasó el 20-25%. Entonces, los beneficios de esta economía global o de América del Norte tienen que llegar a más sectores de la población. Creo que hay la experiencia para enfrentar esta nueva renegociación. Se hizo de manera conjunta entre el gobierno saliente Enrique Peña y el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, y después de esa renegociación que decían que era muy compleja y que fue muy difícil, vean lo que ocurrió. Somos el principal socio comercial ahora de los Estados Unidos, por encima de Canadá y por encima de China, y subimos al noveno lugar, casi 600,000 millones de dólares en exportaciones. Creo que llegamos en mejores condiciones a esta renegociación, con un gobierno nacionalista y que sí no se pone de tapete como muchos años aquí nuestros amigos se pusieron frente a los vecinos del norte. Muchísimas gracias, Mario. En esta ronda, para cerrar, Laura, por favor, tus comentarios acerca de cómo sería la propuesta para negociar con Estados Unidos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primero decir que esta polarización artificial que tratan de ustedes de traer a la mesa siempre, no es la primera vez, nos ha tocado en todas y cada una de las mesas, es lo que tiene a la gente cansada y aburrida. Pero creo que lo hacen a propósito, lo hacen para que nos demos por vencidos, para que pensemos que pues, o votas por lo malo o votas por lo peor. Y la realidad es que esto no es así. Por eso la necesidad de tener una tercera vía en la boleta, una alternativa que se salga de estos pleitos burdos, porque además están peleando nada más y nada menos que el controlar al país y seguirse enriqueciendo del mismo, porque tampoco veo mucha diferencia en los modelos que están ustedes planteando. Y miren, por eso las cifras también que dice Mario, porque no tienen mucho de distinto de lo que se hacía antes dentro de este conservadurismo fiscal del que ya hemos hablado también. Pero sí quisiera decir en otra cosa que se parecen muchísimo, igual. ¿Qué sería o cómo sería nuestra relación con Estados Unidos en tiempos de Trump o de Biden? Pues la verdad es que a ustedes ya les tocó lidiar con los dos y los dos lo hicieron muy mal. Tanto al PRIAN como a Morena, a los dos Trump se los chamaqueó, de una u otra manera, pero no pudieron con él y no pudieron negociar con él. La gran diferencia es que en este momento vamos a entrar en un momento todavía más crucial del que ya vivieron ustedes en algunos de sus gobiernos, porque viene la crisis del fentanilo, la crisis de paz y de seguridad y la crisis migratoria. Y ante esas tres condiciones de negociación en la mesa, todo el potencial que pudiéramos tener con los Estados Unidos para poder crecer regionalmente se ve atrapado en una dicotomía. Miren, nosotros con Estados Unidos, y en Nuevo León se sabe muy bien, tenemos la frontera más dinámica que se puede tener con todo el mundo. Alrededor de 3 millones de personas cruzan diario la frontera de manera legal. A veces eso se nos olvida, no nada más es la migración ilegal. Tenemos un intercambio constante. La mitad de la gente que nació en Zacatecas vive en Estados Unidos. La cantidad de mexicanos que tenemos allá nos hace ser una nación binacional. Tenemos que comprender nuestra relación, y de nuevo en el norte y aquí en Nuevo León se entiende perfectamente, con mucha más claridad que en el resto del país. Estados Unidos es el socio comercial más importante de México y a pesar de que China ha pisado duro, no lo va a sustituir nunca y tenemos que recomponer esa relación, una relación que hoy no está en los mejores términos y eso lo sabemos muy bien. Y desde el Tratado de Libre Comercio en el 94, las líneas de crecimiento de México y Estados Unidos son casi idénticas. Tenemos que aprovechar nuestro momento. Miren, Maynes ha sido muy claro al respecto. No podemos permitir que Trump nos agarre de piñata. Es lo primero que deberíamos de poner en la mesa con una relación de respeto. Número 2, tenemos que aceptar que con la militarización de las fronteras que se hizo con esta administración, se construyó ya un muro que no se puede derribar y que ha convertido a México en un tercer país seguro, por encima y pasándole por encima todas las recomendaciones internacionales por las violaciones de derechos humanos que se están haciendo. Ningún gobierno de izquierda debería y podría estar sosteniendo y respaldando una estrategia de este tipo. Número 2, es muy importante que hagamos un llamado, y esto en Maynes ha sido muy claro también, para que los mexicanos y las mexicanas en este año, que van además a coincidir las elecciones con los Estados Unidos,
tenemos una misión fundamental en México para sacar de una buena vez a la vieja política de los gobiernos de nuestro país y del Congreso y a los mexicanos en los Estados Unidos para detenerle el paso a Trump. De ese tamaño es la responsabilidad que tenemos hoy, porque de estas decisiones influirá, por supuesto, el desarrollo de la prosperidad de nuestra frontera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Y para cerrar este bloque, no sé si les parezca bien, 1 minuto para un mensaje final por cada uno de ustedes. Si les parece bien, iniciamos con Mario, después con Laura y al final con Enrique, por favor. Muchas gracias. ¿Se escucha? Esa. Bueno, gracias. En resumen, la elección del 2024 se trata en regresar a la corrupción del pasado o seguir avanzando en la transformación, que ahí están los resultados, ahí están los números. Falta mucho por hacer, por supuesto, falta mucho por hacer. ¿Qué está proponiendo la doctora Claudia Sheinbaum? Pues darle continuidad a lo que funciona. Ella tiene propuestas específicamente en el tema de energías, ir hacia la demanda energética adicional que tengamos, hacerla con energías renovables. Por su vocación científica, ella fue docente de la UNAM, es investigadora, fue parte de un grupo que recibió el premio Nobel como reconocimiento, tiene una vocación por la educación. Está proponiendo dar becas a los niños en su etapa más vulnerable, pero también incrementar los espacios para educación superior, aumentar a 1 millón, llegar a 1 millón de becarios en educación superior y siempre vincularlos al sector productivo. De eso se trata la elección. Hay un cambio importante en el modelo económico, que ya he dado aquí los resultados en comparación de lo que tuvimos anteriormente. Creo que hay datos que son duros, hay datos que ustedes lo pueden verificar y hay algo que pues no se puede negar. La inversión que tiene México está aquí, es gracias a todos ustedes, a muchos de la gente que son lectores de Forbes. Todos los inversionistas, pues, por supuesto, antes de tomar una decisión se informan y han confiado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y estoy seguro que van a continuar confiando con la doctora Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias, Mario. Les pido respeto nada más para concluir esta sesión, por favor. Laura, por favor, adelante. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una reflexión, invitarlos también a reflexionar, porque el cambio en nuestro país, el futuro de nuestro país se construye desde lo local y aquí en Nuevo León se sabe muy bien. Cuando Vicente Fox gana la presidencia de la República en el 2000, en ese momento muchos de nosotros creímos, a mí no me tocó votar en aquel entonces, pero aún así creía que era el principio del cambio de nuestro país. Y conforme los meses empezaron a avanzar y ese gobierno decepcionó, las oposiciones empezaron a darse cuenta que era importante ir a cambiar los gobiernos en los estados de la República. En muchos estados estaban enquistados los pequeños virreyes, como les llamaban en aquel entonces, y de ahí es donde nace la primera alianza, la alianza del PAN con el PRD. El problema de esa alianza es que nunca se concentró en tener objetivos programáticos y de gobierno, siempre se concentró en los objetivos electorales. Y desde entonces siguen haciendo lo mismo. En aquel entonces se juntaron para sacar al PRI de los gobiernos locales. Ahora se alían con el mismo PRI, es el que combatieron durante muchísimos años. En esa lógica, hoy siguen sin presentar una agenda programática que a los 3 partidos les represente. Siguen sin entender que la suma de logos no representa votos. Y eso lo hemos vivido, y especialmente la Alianza lo ha vivido en 19 elecciones, nada más en lo que va del gobierno de Morena. Han entregado los gobernadores priistas 19 veces los estados a los gobiernos de Morena. Si existe una alianza hoy, no es la de la alianza del PRIAN, es la de la alianza del Primor. Y Morena tendrá que explicar por qué carga con ese PRI también. Ante esa disyuntiva, ante esa dicotomía, por eso Movimiento Ciudadano sigue insistiendo. Necesitamos una opción de futuro en la mesa, una que no está aliada a ninguno de los partidos que ya le falló a México, una que está dispuesta a emprender un nuevo camino, que está dispuesto a cuidar del país desde los gobiernos y desde el Congreso, que está dispuesta también a aprender de sus errores porque hoy ya hemos gobernado, pero que sabemos también que en nuestros cuadros y en las personas que han trabajado causas por toda su vida se está generando una realineación de fuerzas políticas y eso es a lo que le estamos apostando, donde la comunidad pueda participar y pueda hacer política. Yo les digo algo y está mal hablar a título propio, pero sí se los quiero compartir.
nunca había estado mejor representada como en el movimiento en el que me encuentro representada hoy, y nunca había tenido las oportunidades que había tenido, porque aquí no se le tiene miedo ni a las mujeres, ni al talento, ni al futuro. Y ese es el tipo de país que queremos construir. Y les habla una minoría dentro de las minorías que hacen política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Y para cerrar este bloque y cerrar este panel, Enrique, por favor, tienes la palabra. Gracias, pues otra vez, gracias por la invitación y también gracias a estas discusiones que al final del día creo que es lo que enriquece la democracia. ¿Qué está en juego? Otra vez, ¿qué está en juego? El que seamos indiferentes ante el abandono, ante el deterioro del país gradual o exponencial. Eso está en juego. O que nos animemos a ser un país próspero, incluyente, sustentable, justo y en paz. Fueron los ciudadanos los que finalmente decidieron que fuera Xóchitl Gálvez la que encabezara la alianza. Fueron los ciudadanos y los partidos la asumieron. Les falta a los ciudadanos entonces hacerla su próxima presidenta, porque va a ser una presidenta de los ciudadanos, no de un elector, no de una cúpula. Perdón, ¿y el pacto de Coahuila? Perdón, una pregunta. Si quieres luego nos expandimos. Le seguimos. 2. Las encuestas, que si yo las usara para salir en la mañana de mi casa, no sabría si salir con shorts o salir con abrigo, porque pues son bastante, te desconciertan. Datos duros. En la elección del 21, Morena y sus aliados tuvieron 20.9 millones de votos. Y la oposición, ya sin MC, 19.4. Lo único que tenemos que hacer es ir por los mismos que votamos y búsquense a uno de cada 5 desencantados de Morena. Si no se les ocurre, les doy unas ideas. Búsquense a alguien, una madre buscadora, alguien que haya perdido una guardería, una estancia infantil, una escuela de tiempo completo, un médico, una enfermera, los que tratan a los servidores públicos con las patas de la federación, de los estados, de los municipios, el mundo de la cultura, el mundo de la ciencia, los maltratados militares y marinos, a los jóvenes sin becas, a las familias que murieron de COVID, a la gente que maltratan en el IMSS, a la industria que tiene que competir con los militares, a los que tienen que pagar extorsión y derecho de piso, a quienes viven con intranquilidad y con miedo, los que están indignados ante la corrupción, las clases medias y los medios. Si les cuesta trabajo encontrar a uno de cada 5. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a los panelistas, a Enrique de la Marit, Mario Delgado y Laura Ballesteros por estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, y siempre el compromiso de esta publicación por mantener un espacio plural y dar espacios para poder discutir los temas económicos de las agendas políticas. Quiero agradecerles mucho a ustedes el favor de su atención y gracias por haber asistido a este foro. Muchísimas gracias.